Qué placer podernos saludar nuevamente. Hoy veremos la parábola de los dos deudores de Mateo 18, de los versículos 23 al 35. Y recordemos lo que dice la escritura: el reino de los cielos es semejante. El tema del perdón que vamos a ver ahora, de los 60 millones de denarios a los 100 denarios. Pero surge una pregunta antes de iniciar con el texto. Vamos a ver a quién representa el rey y los dos deudores, uno que debía mucho y otro que debía poco. ¿Cuántas veces oímos de una persona que se dice que perdió su dinero, que perdió su casa por todo lo que tenía? Muchas veces se han utilizado mal lo que son las tarjetas, el dinero plástico, y oímos entonces de esas personas que hicieron mal uso del dinero. Pero la consecuencia de no perdonar a los hermanos es lo que nos quiere mostrar el Señor a través de esta parábola. Los discípulos le hicieron a Jesús dos preguntas. Una pregunta es: ¿quién es el más importante en el reino? Dice: ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? La segunda pregunta. Las preguntas revelan mucho de las características de la persona que está haciendo esa pregunta. Primero los discípulos, después el apóstol Pedro. Ambas preguntas revelan ignorancia de parte de las personas que lo están haciendo. Porque Pedro pensaba: ya he perdonado 7 veces. Soy muy generoso. Quizás estaba pensando en una regla de los rabinos que dicen que se podía perdonar solo 3 veces, o el Talmud babilónico que decía hasta 4 veces. La contestación de Jesús tomó a Pedro y a los demás por sorpresa. El perdón de Dios no conoce límites para con el hombre arrepentido, y nuestro perdón hacia los demás debe ser sin límites. 70 veces 7, le dijo el Señor. De otra manera, lo que quiere decir el Señor: perdone sin límite. El griego admite dos posibles traducciones, ya puede ser 70 veces 7 o 77 veces. La nota de nuestra versión explica las equivalencias de un talento. El primer siervo debía a su señor un total de 60 millones de denarios. En cambio, el segundo siervo debía apenas 100 denarios, y un denario era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. Vamos a ver, hermanos, cómo era la parábola. Dice que el rey quiso hacer cuentas y llamó a todos los que le debían. Y llegó uno que le debía 60 millones, otro que le debía solo 100. Entonces el que le debía 60 le dice: no te puedo pagar. El Señor le dice: pues vete tranquilo, vete en paz, movido a misericordia. Dios lo perdonó. Y tenía que vender la casa, tenía que vender los hijos y todo para pagar. Pero esa persona que sale perdonada se encuentra uno que le debía solo 100. Y entonces le dice la persona: perdóneme también. Y él le dice no, y lo mandó a la cárcel hasta que pagara lo último. Entonces, cuando lo oyeron eso, los siervos del rey se lo dijeron al rey, y el rey se enojó. Y entonces el rey le dice: tuve misericordia contigo, la tenías que tener usted con sus hermanos. Entonces vemos acá la indisposición de perdonar. Eso nos indica que muchas veces no hemos comprendido lo que es el evangelio, no hemos comprendido lo que Dios ha hecho con nosotros, ni la naturaleza de su reino. Indica más bien que uno no ha experimentado el nuevo nacimiento que viene de lo alto, que viene de Dios. Dios lo considera como siervo malvado. ¿No debías tú también, le dice, tener misericordia de tu consiervo? Indica un deber moral, un compromiso ineludible de perdonar a otros. No es una decisión ya optativa. La consecuencia de no perdonar a los semejantes sus ofensas nos expone al juicio más severo de Dios, hasta que le pagara todo lo que le debía, le dijo al primero. Realmente significa una condena perpetua. Jamás podría pagar 60 millones de denarios. El hombre pecador tampoco podría pagar jamás la deuda que tiene con Dios. Ni usted, amigo, ni yo podríamos pagar la deuda que tenemos con Dios, o que teníamos, porque vino uno, Cristo Jesús, que pagó en la cruz del Calvario esa deuda. Pero el perdón que Cristo ofrece tiene una condición: que estamos dispuestos a perdonar. Debe ser esa condición, que nosotros estemos dispuestos a perdonar a todos los demás todas sus ofensas, y como dice el texto, que sea de corazón. De corazón quiere decir sin límites y sinceramente, como lo es el perdón de Dios en Cristo.
Y entonces empezamos a ver nosotros ese versículo 27 cuando el Señor le dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, es lo que nos dice el Señor. Pero ¿a quién representa el rey? Que fue la pregunta que hicimos al inicio. ¿A quién representan los dos deudores? El rey representa a nuestro Dios, pero el deudor que debía 60 millones lo representa a usted y me representa a mí. Y el que debía 100 representa a nuestro prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, movido a misericordia, nos perdona a nosotros toda esa deuda y hubo alguien que vino y que la pagó por nosotros. Es una suma tan grande que solo la puede pagar Jesús por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Amigos, no olvidemos cómo debe ser el perdón en cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que ofreció perdón o que perdonó? Dios nos perdona en cuanto nosotros estemos dispuestos a perdonar a nuestros amigos. Saludos y bendiciones.